Del Centro Gallego de Airiños Danos a Galicia y vivo y compro en Santa Coloma. Anímate a ayudar al comercio local. Hola, sóc el Pere Farreras, periodista. Sovint, de ben petit, la meva àvia i la meva mare em feien anar a comprar alguna cosa que faltava. Havia de creuar el meu carrer, l'avinguda Anselm de Rius, i em trobava a la botiga del Pepito de Cala Gracieta, una botiga de queviures del Josep Bacs, del senyor Pepito. Aquella era la Santa Coloma de la gent que sortia al carrer amb les cadires a fer-hi pata la xerrada. Ara, una de les lliçons que podríem aprendre en aquesta pandèmia és que potser valdria la pena tornar a un model de ciutat més humana, més propera, sense tantes presses i sense tanta contaminació. En aquest sentit, per què hem d'agafar sempre el cotxe per anar a comprar? Per què seguir amb un model de ciutat que no va enlloc? La ciutat que ve ha de ser propera, preparada, verda i digital. Ara més que mai és important anar a comprar a prop de casa, valorar el comerç de proximitat. Professionals d'un sector que també han d'entendre més que mai que han de saber guanyar-se uns clients que entenen que la vida és per guanyar-se-la i que és millor fer-ho amb passió. El futur és a mans de gent que dona forma a un contingut i els hi hem de fer costat. Hola, soy Rubén, apuesto por el comercio local y por eso consumo en Santa Coloma. Toma, Cari. Antonia, y siempre compro en el comercio local de Santa Coloma. Buenos días, soy Esteban Serrano, primer teniente de la alcaldesa y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Os quiero hablar del comercio y os quiero hablar de la campaña que ha organizado Airiños Danos a Galicia en apoyo del comercio. Son muchos años en los que personalmente he trabajado codo a codo con los comerciantes de esta ciudad. En su momento, dinamizando el comercio, realizando campañas de promoción, de oferta. Unos comerciantes que siempre apostaron por vender esa oferta comercial de nuestro municipio en la Expo Coloma, en la muestra gastronómica, en el Degusta, en tantas y tantas actividades realizadas desde la Agrupación del Comercio e Industria o desde Fondo Comerç, o incluso también desde el grupo y el colectivo de la restauración. Unos comerciantes que siempre han apoyado a su tejido social, al tejido cultural, han apoyado clubes deportivos, han apoyado causas solidarias, han apoyado y sponsorizado todo tipo de actividades, incluso para asociaciones de madres y padres de alumnos en fiestas de final de curso. Ahora el comercio necesita tu ayuda. Ahora necesitamos que nuestro comercio gane en competitividad. Necesitamos que nuestro comercio reciba el apoyo de todas y todos los colomenses. Apuesta por el comercio local. Apuesta por Santa Coloma de Gramenet.